Herramientas para construir porvenir. Educación en compañía. Son las 2:47, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay. Una de las cosas que más preocupa a todo el mundo es cómo hacer para salir de la situación en la que estamos sumidos desde hace tanto tiempo y que lamentablemente ha tocado, yo creo que todos los escenarios de la vida nacional, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Y bueno, yo soy de las románticas que cree que la educación va a salvar al mundo. Y no es algo romántico. Bueno, pero hay gente que cree que no. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos que creen que no. Hay evidencia del asunto. Pero si no hay una educación de base y no estás capacitando a una generación de relevo, muy probablemente no puedas construir un futuro estable para el país. Así es. Y pues así como mucha gente ha hecho análisis de lo que es la crisis, de cuáles han sido sus causas, también hay muchos que están trabajando en proponer, en colocar sobre la mesa opciones, acciones, y dentro de ellos hay un grupo de académicos de la Universidad Católica Andrés Bello que proponen acciones para detener la crisis venezolana. Para ello vamos a hablar con José Francisco Juárez, quien es decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, José, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en primer lugar quiero decirles brevemente que la introducción que han hecho me parece muy acertada. Porque efectivamente, aunque pareciera, como dicen muchas personas, ya de perogrullo o como un cliché de que la educación es la tabla de salvación para cualquier país o es el motor que impulsa el desarrollo de las naciones, se ha evidenciado y existen experiencias donde efectivamente podemos nosotros decir que solo a través de la educación es que nosotros podemos alcanzar transformaciones, cambios sustanciales en cualquier sociedad. De manera que por allí se ha iniciado esta presentación y me parece que es una de las reiteraciones que nosotros debemos en cualquier circunstancia, en cualquier momento seguir manteniendo. La educación es la clave para transformar un país. Ahora, José Francisco, mi pregunta va orientada a que vemos el país que está en crisis, hablamos de crisis todo el tiempo, y hay deserción escolar, se hablaba en octubre de más de 500.000 niños que abandonaron el sistema escolar, se habla del éxodo que ha afectado también a los profesores que se han ido del país, universitarios de educación básica. ¿Cómo empezamos a reconstruir el sistema educativo venezolano? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué cree usted que hay que hacer primero? Sí, bueno, en la Universidad Católica Andrés Bello hemos venido reflexionando y sobre todo haciendo propuestas en relación con este tema desde hace ya varios años y puntualmente puedo decir que cuando se presentó toda la discusión sobre la educación de calidad, esto fue en el año 2014, porque entonces el ministro de Educación Héctor Rodríguez, nosotros fuimos al Ministerio de Educación y presentamos allí documentos donde les decíamos, nosotros estamos dispuestos a colaborar con las iniciativas que ustedes han dicho que se pueden comenzar a desarrollar para efectivamente cambiar esta situación que estamos viviendo en educación, y sobre todo porque la misma encuesta de calidad educativa que se pasó ya decía, más del 50%, del 55% de los entrevistados, que el punto clave era el docente. Entonces nosotros consideramos, y eso debería ser el reto primordial en este momento, que para empezar una transformación fundamental de lo que es la educación en el país, tenemos que empezar a mirar al docente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la formación del docente? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los cargos del docente en el Ministerio de Educación? ¿Cuál es el plan de atención permanente a los docentes desde todo punto de vista? No me refiero solo a nivel salarial, sino también de acompañamiento y de estabilidad en su situación familiar, ¿no? Hablo de seguro, de hospitalización, hablo de oportunidades para que mejoren su condición familiar desde el punto de vista de los estudios que puedan estar realizando. Es decir, el docente es una pieza clave, fundamental para cualquier transformación. En la medida en que nosotros tengamos docentes comprometidos, docentes a los que se les pueda exigir, como debe ser por su trabajo, bueno, en esa misma medida nosotros entonces tendremos estudiantes también
interesados, estudiantes que empiecen a comprometerse con su escuela. Bueno, porque eso precisamente es una de las cadenas que se ha roto en nuestro país. El docente que tenemos nosotros actualmente, yo diría que un alto porcentaje están sin esperanza, se encuentran golpeados, humillados, es decir, es un docente que trata de sobrevivir. Y bueno, en unas condiciones como esas es muy difícil que se pueda motivar, que se pueda innovar, que se pueda hacer algo distinto a lo que se pretende en un salón de clase o a lo que uno quisiera que se haga en un salón de clase, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el foco principal. Por supuesto, como una vez le escuché a Juan Maragall, que fue director, por cierto, exitoso de la gobernación de Miranda en el área de educación por muchos años, decía que para hablar de calidad de la educación no podemos solamente referirnos, porque es un asunto muy complejo, a un solo tema. Es decir, no podemos hablar que para mejorar la situación del país en educación, no solamente tenemos que hablar de un solo punto, porque es que son muchos. Y eso es así como en una rueda, ¿no? Si usted quiere que la rueda funcione perfectamente, tiene que ir, digamos, apretando todos los tornillos de tal manera de que pueda terminar eso bien encajado en su eje, ¿no? Sí. Si nosotros hacemos presión sobre uno más que otro, pues quizás las cosas no funcionan bien. En el sistema educativo venezolano, el tema docente es fundamental, pero no podemos obviar, por ejemplo, la situación de los directores. Los directores en este momento, que nosotros tenemos en un alto porcentaje como interinos, deberían tener su titularidad. Esa es otra de las cosas que se tendrían que hacer en el país. Y bueno, por supuesto, después estaríamos hablando de los niños con lo que significa todo su proceso de enseñanza, aprendizaje. Sí, así es. Estamos conversando con José Francisco Juárez, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre estas propuestas que han hecho académicos de la Católica para detener la crisis venezolana. Como usted bien lo indica, el tema educativo es muy complejo, son muchas las cosas que hay que atacar, no solamente, obviamente usted está hablando de una parte trascendental y fundamental, que son los profesores, está la parte del alumnado, pero también está la parte de la infraestructura, ¿no? Sobre todo cuando en el mundo se están probando tantas nuevas tecnologías y nosotros pareciéramos estar tan lejos de esas realidades. Claro, así es. Lo que pasa es que también en ese sentido, Vladimir, te comento que por experiencia de algunos análisis que hemos venido haciendo, por ejemplo, con la educación en este momento ecuatoriana, sí, que hemos visto de las grandes estructuras que se están levantando en algunas ciudades ecuatorianas bajo el paraguas de un proyecto educativo moderno que ellos se están planteando, pues bueno, hay unas grandes críticas que también se están señalando sobre esas grandes infraestructuras. Ellos las están llamando elefantes blancos, porque el asunto no es solamente tener las construcciones, sino saberlas utilizar. En el caso venezolano es doble el problema, porque ni siquiera tenemos esas grandes infraestructuras y tampoco hay como esa visión de qué se tendría que hacer desde el Ministerio de Educación para que efectivamente se aprovechasen en caso de que existieran. En este momento nosotros tenemos un déficit importante de liceos, sobre todo de liceos, y de allí la deserción escolar que cada vez parece que se acrecienta, porque bueno, los muchachos cuando salen de educación básica no tienen dónde culminar su educación media. Entonces el tema de la infraestructura para nosotros es también un problema estructural, es decir, se trata de construir escuelas, construir buenas escuelas, pero también tener un plan para que esas escuelas se aprovechen al máximo los procesos que se puedan generar allí de aprendizaje. Exactamente. José Francisco, lamentamos que el tiempo sea tan corto para un tema tan extenso, pero queríamos agradecerte por estos minutos y por estar ideando soluciones a esta crisis y no recalcando que existe la crisis. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Estábamos conversando con José Francisco Juárez, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.